Buenas tardes, noches y días. Hoy vengo con algo fresco. Una pequeña narración de una historia que iré escribiendo y haciendo más narraciones, para obligarme a sacar de la inactividad de este canal y de paso estimular mi creatividad. Comenzaré con Bajo el cielo, solo hay sangre. Una historia que ronda por mi cabeza desde hace tiempo y que deseo compartir, además de otros cuentos que he hecho y que deseo terminar. Sin más preámbulo, comencemos con esta narración. Espero que la disfruten. Bajo el cielo solo hay sangre. Primer capítulo. Turismo de riesgo. Tenía otro golpe de dolor, pero no era lo mismo que cuando lo clavaron a aquel árbol. Era dolor agónico, pero la sed era el infierno mismo. Los calecos habían clavado a cada blanco que habían encontrado en cada árbol de sus bosques, donde el hombre blanco del este, mientras marchara con sus rifles, caballos, cañones y traidores, guías calecos, vieran la ira del cacique Ibuni Canel, que recién heredaba aquel penacho de plumas y hojas de palma de su padre que le daba el poder sobre la confederación de calecos. Y nada como una guerra contra sus enemigos suabélalos y los aliados blancos. En efecto, una guerra más debajo del cielo, hermoso e indiferente ante la muerte en batalla y hombres crucificados. Klaus Klavitz ya no sentía sus extremidades desde hace un siglo. No lo sabía. La noción del tiempo se pierde cuando uno es crucificado y el dolor se vuelve tu mundo, y la agonía reemplaza el concepto del tiempo. 2 días. Es lo que decían algunos sabios de las aldeas que el historiador Klavitz había escuchado y recopilado. Podrían vivir 2 días. 3 era una fortuna. 4, un milagro digno de desclavar del madero y llenarlo de regocijos, como era la tradición de los pueblos al otro lado de los grandes ríos. Pero Clavitz sabía que mucho tiempo no le quedaba, y la ambición que puja a los hombres a la guerra hace que estos olviden sus tradiciones. Además, estaba él y otros moribundos, clavados en árboles, bañando con ella, con aquella sustancia carmesí, el suelo, a su vez que atrayendo a las hormigas rojas, un valor añadido al calvario de la crucifixión. En algún momento, entre los delirios del dolor y el sueño del agotamiento, Klaus escuchaba los gritos de sus otros compañeros. Uno, cerca de su punto de vista en un árbol cercano, intentaba patalear, fallando, y lo único que lograba era respirar profusamente ante, primero, el hormigueo que producían las pequeñas patitas de las hormigas rojas que seguían el hilo de sangre que se escurría por el árbol en el que había sido clavado. Luego el ardor, que poco a poco aumentaba hasta que lo esperado empezó a suceder, y las hormigas cubrían su cuerpo. Escupir, gritar, forcejear, solo agotó al vecino del que Klaus hasta que en algún del vecino de Klaus, hasta que en algún momento perdió el conocimiento. Las hormigas empezaron a entrar por todos los agujeros de su cuerpo y empezarían a hacer lo que éstas saben hacer mejor: comer hasta el hueso. Klaus había visto a las hormigas hacer esto con sapos y ranas, dando seguimiento por, dando seguimiento por semanas. Él no tendría tanto tiempo, pensó en algún momento de lucidez. Canel y sus calecos se habían ido. Solo estaban aquellos hombres que hacen de adorno obsceno para el invasor, invitando a esta trampa mortal con una carnaza demasiado osada para ignorar y demasiado tentadora como para no responder. Caballos. Klaus solo quería escuchar caballos. Un disparo de un rifle era más rápido que esto. Pensaba en el señor Klavitz, pensaba el señor Klavitz, mientras, con poca fuerza que le quedaba, intentaba mover sus dedos, algunos cuyos tendones no habían sido rasgados por los clavos. O agua. Klaus era un hombre que amaba profundamente a su madre, algo que en la tierra de los hombres blancos era visto como debilidad, en algunos casos señal de ser un afeminado. Pero no importaba, Klaus amaba a su madre, pero en ese momento estaría dispuesto a prostituirla en unos burdeles más repugnantes que podrían albergar las almas humanas por un poco de agua. 1,
2, 3 días. No lo sabía. Lo que sí sabía es que estaba desnudo en esa cruz. El sol que atravesaba entre los altos árboles de aquella selva quemaba su piel y no había llovido. Era la temporada seca. Buena temporada, buena para los caballos, dijo Klaus, con una voz ya afónica, consecuencia de los gritos que dio cuando era crucificado en el árbol por 3 hombres que habían crucificado a docenas de hombres blancos que vivían en aquella aldea donde él residía, acompañado por una partida enviada por los Canel, hijos o esposas asesinados durante aquella operación. ¿Un acto de misericordia? Ser degollado no era una mala forma de morir. La que vivía Kraus en carne propia sí lo era. Crueldad. Ver a la mujer con la que compartías vida o un hijo que engendraste para más saña. Klaus no lo sabía. No tenía ni uno ni otro. Pero ahí estaba, esperando a morir. Entonces se desmayó. A veces confundía sueños con realidad. En algún momento de delirio creyó que las hormigas caminaban sobre su cuerpo, tomándolo para sí. No, solo eran calambres, sed y una pesadilla en vida. Pero esta vez su desmayo hizo que todo estuviera de negro y el dolor desapareció. Durante unos minutos Klaus creyó que estaba muerto y no era hombre religioso, aunque como todo hombre religioso, al menos sensato, tenía la duda que habría de qué habría al otro lado del umbral de la muerte. La razón le decía que la total inconsciencia, negro absoluto, solo nada. Pero en este caso estaba parado sobre un piso negro, con fondo negro, donde solo existía él. Ya no estaba en la cruz, estaba totalmente desnudo. El único sonido que oía era el de su corazón, con un ritmo rápido. Supuso que en el momento en el que dejara de escuchar el latido, estaría ahí para siempre. Que sin sentido vivir una vida, sufrir hasta la agonía y luego, aquí, en esta, ¿es esta la inconsciencia? ¿El cielo? ¿El infierno? La primera se le hacía decepcionante, pero razonable. La segunda, una broma de mal gusto. ¿Y si la tercera opción era real? Una mierda, dijo el crucificado, en un susurro que no había hecho en, en un susurro. No había hecho nada malo para merecerlo. ¿Sí? No amaba a su esposa, pero no era cruel con ella o tiránico. Era como una amiga a la que le hizo un hijo. Un hijo al que apenas había podido ver antes que le llegara la noticia de que los calecos lo habían apuñalado en su cuna. En la villa donde vivían los prohombres que deseaban escribir y recolectar información de tan, tan salvajes, susurró, aunque quería decir noble, una noble cultura. Había oído de relatos similares. Los calecos eran corteses y amables con sus invitados, pero cuando estos entraban en guerra y eras del todo del otro bando, bueno, el corazón empezó a acelerar más. Estaba crucificado y su familia aniquilada. Como historiador, como historiador, eso era oro. Literalmente estaba corroborando la información oral. Objetivamente, una pequeña risa irónica salió de su boca. El historiador empezó a reír cada vez más. Su corazón ya no latía, quería salir del pecho, pero la risa se volvió una risa maniática, con lágrimas en los ojos y su pecho. No eran latidos, eran cañonazos. ¡Pam! Todo se desarmó. Seguía desnudo, pero ya no era el fondo negro con piso negro. Había oído otra vez. Los pájaros seguían en su orgía de cantos y las hormigas seguían comiéndose a su compañero. Ya muerto, por dolor, por sus heridas o por el terror de ser devorado por animales tan voraces. Pero no, más adelante sabría que el pobre diablo intentó atragantarse con su lengua, pero la hinchazón de las picaduras de la hormiga hizo primero el trabajo de su cuerpo, ya de por sí débil. Klaus tenía otro problema. Su costado sangraba y tenía compañía.
Dos hombres estaban de pie frente a su árbol. Vestían sombrero, con casacas y pantalones verdes, de camuflaje. Al otro no tenía sombrero. El del sombrero era el que mandaba. En su mano había una pistola Colter de 6 tiros humeante. De rodillas, un nativo, mirando el suelo como un niño castigado. Klaus sintió un pequeño ardor en el costado y miró. Una bala le había rozado la piel que le cubría las costillas. Por un momento, solo era ardor. Al ver a los dos soldados, el ardor se volvió júbilo. Mira, al general no le gusta que gastemos balas. Me podría azotar por eso. Yo los azoto, los aguanto. Pero un balazo en las pelotas no los aguantas. No los aguantamos, ¿verdad? Salvaje, dijo el del sombrero. Estaba iracundo. Parecía que le habían preguntado algo al nativo. Este seguía viendo al suelo de rodillas, solemne. Entonces, el hombre del sombrero puso el arma al lado del oído del nativo y disparó de nuevo. El atronador estallido del disparo hizo que el nativo saliera de su letargo y se cubriera el oído con una mano. Este gimió un poco, se postró y empezó a rezar. ¡Cabo!, dijo el del sombrero. Sí, mi sargento, dijo el hombre con el fusil de repetición Sharp. Este salvaje no va a hablar. Aniquílalo. El cabo dudó por un segundo, pero después de una larguísima discusión filosófica y moral de 2 segundos, estaba preparado para volarle los sesos al nativo. Klaus los llamaba nativo en su cabeza, porque aún no sabía distinguir a un caleco de las otras tribus y federaciones de gente del sur. Lo pensó. Después de un segundo, le importó una mierda y abrió la boca. ¡Esperen!, gritó con todas sus fuerzas, las pocas que le quedaban. Estaba agotado, pero fue suficiente para llamar la atención. Bueno, llamar la atención es un decir. El oficial y el cabo casi se cagan del susto, tanto que el cabo se le disparó el arma de nuevo y este le voló la oreja al nativo, que se empezó a retorcer en el suelo de dolor. Extrañamente, no gritaba, solo gemía profundamente. El oficial se tocaba los bigotes mientras se acercaba al árbol frente al crucificado. Miraba con desconfianza y tocó uno de los dedos del pie del clavado, los clavados, pie de uno de los pies clavados. Klaus gritó de nuevo, pero no lograba formular ninguna palabra. Era el dolor el que hablaba. Cabo McCormick, este hijo de puta está vivo. ¡Hey, tú! Le tocó el pie de nuevo. Klaus se mordía los labios, agrietados por la sed, para intentar no gritar de nuevo. Gritar era agotador. ¿Sabe su idioma?, dijo el oficial mientras tocaba el dedo gordo del pie, mientras con la otra mano apuntaba al nativo, que ya había dejado de sangrar, pero no de gemir. Klaus solo alcanzó a sentir y balbucear unas palabras en caleco, y decir, y muchas más, y decir, y muchos más. Yo soy, yo soy un estudioso, quería decir el investigador o historiador. Pero en un momento así las palabras salen, tengan sentido, no tengan o no sentido o coherencia. Bueno, se tocaba la barbilla, pensativo. McCormick, ve por el general. Mira al hombre crucificado. Parece que encontramos un guía de confianza, el que necesitábamos. Le dio la espalda a Klaus, mirando al nativo. Le iba a dar un tiro de gracia. No, 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 dijo Klaus. Abogaba por un nativo. Necesitaba información. Los calecos lo habían dejado sin los deberes matrimoniales o parentales que se le habían otorgado a la fuerza, pero al menos podía seguir escribiendo algo que valdría oro, sobre la forma de hacer la guerra, tanto de los calecos como del hombre blanco al otro lado de los ríos. Útil, es útil. Klaus se desmayó, no sin sonreír. Habría llorado si le quedara líquido en su cuerpo. ¿Por qué? Klaus es un hombre joven que no tenía más responsabilidad más que para su ambición. Vivir era bueno, vivir para ver arder el mundo.
y escribir un libro jugoso narrando el cómo y el por qué. ¿Qué más podría pedir un joven con ambición? Era lo único que lo quedaba. Eso y sus hermosísimos estigmas.